Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral Cambio de Gobierno o Cambio de Régimen, las elecciones del 2018 y el futuro de la democracia en México, del doctor Alberto Javier Olvera Rivera. Me voy a permitir leer una síntesis de su currículo. En realidad tiene una vasta experiencia en el tema de sociedad civil. El doctor Olvera es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana desde 1981. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencia. Es doctor en Sociología por la New School for Social Research. Desde hace 25 años investiga sobre la sociedad civil y la innovación democrática en México y en América Latina. Más recientemente estudia las instituciones, las prácticas de justicia en México y los retos de la democracia mexicana. Es editor y coautor de varios libros, entre ellos La sociedad civil de la teoría a la realidad, editada por el Colegio de México en 1999, Sociedad civil, espacios públicos y democratización en América Latina, México, editada por el Fondo de Cultura y la Universidad Veracruzana en el 2003, Democratización, rendición de cuentas, sociedad civil, participación ciudadana y control social, editorial Porrúa, Ciesas y la Universidad Veracruzana en el 2006, La disputa por la construcción democrática en América Latina, editada por el Fondo de Cultura, Ciesas y la UB en el 2006. La democratización frustrada, limitaciones institucionales y colonización política de las instituciones garantes de derechos y de participación ciudadana en México, editado por Ciesas y la Universidad Veracruzana en el 2010. Veracruz en crisis, en 4 volúmenes, editado por la Universidad Veracruzana en el 2012. Violencia, Inseguridad y Justicia en Veracruz, editado por la Universidad Veracruzana en el 2015. Ha publicado más de 90 artículos y capítulos del libro en México, en Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua y Estados Unidos, así como libros de divulgación. Ha sido profesor invitado en la Universidad de California, San Diego, en York, Canadá, en la Federal de Minas Gerais, en Brasil, en la Nacional de Colombia y en Flaxo, México. Bueno, sin más preámbulo, yo creo que es un placer y es un orgullo tener al doctor Olvera en nuestras instalaciones. Seguramente la conferencia magistral va a ser de mucho provecho. Entonces, le damos un aplauso, por favor. E iniciamos con la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nemesio. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco mucho a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la invitación a estar aquí con ustedes el día de hoy en este Congreso Internacional, particularmente a Nemesio Castillo, el doctor, por su invitación tan amable. Yo creo que es muy claro para todos ustedes que México vive una coyuntura histórica extraordinaria. Las elecciones de este año han dado por primera vez en la transición a la democracia el triunfo a un partido distinto al PRI y al PAN, es decir, a dos versiones de la derecha neoliberal, y se abre por consiguiente una oportunidad histórica de impulsar un proyecto distinto. Tal vez desde Ciudad Juárez ustedes perciban este cambio como algo lejano, como una posibilidad no fácilmente comprensible, pero visto esto en el plano nacional, sin duda alguna el triunfo de Andrés Manuel López Obrador apenas hace unos meses es una circunstancia histórica tanto inesperada como fundamental para el futuro del país. Para entender la trascendencia de esta elección, me parece que es muy importante entender primero qué ha pasado en México antes de esta elección, sobre todo cuál fue la suerte de la transición a la democracia mexicana, una transición muy tardía en términos latinoamericanos, la última de las transiciones a la democracia de la región. Y por otro lado, entender también cuáles son los límites y potencialidades que López Obrador y su gobierno pueden ofrecer a un país tan lastimado por la violencia, la desigualdad y la pobreza como es el nuestro.
Entonces, empezando con el balance sobre la transición a la democracia, cabe recordar, y bueno, muchos de los jóvenes que están aquí ya no nacieron en la época del PRI, digamos, ya les tocó a ustedes vivir en los nuevos gobiernos panistas fundamentalmente y el priista más reciente que hemos tenido en esta época de la transición, pero vale la pena recordar, en principio, que México vivió uno de los regímenes autoritarios más duraderos en el mundo, no solamente en América Latina, el régimen del PRI, un régimen político cuyos orígenes remotos están en la Revolución Mexicana de 1910-17, que tuvo 20 años larguísimos y complicadísimos en que se institucionalizó, creó su legislación principal y secundaria, la Constitución de 1917, y luego una gran cantidad de legislaciones secundarias, creó sus instituciones, creó su partido político, el Partido Revolucionario Institucional, que ha cambiado de nombre a lo largo del tiempo, y que creó lo que Vargas Llosa, el famoso escritor peruano premio Nobel, llamó una dictadura perfecta. Una dictadura perfecta porque, a diferencia de otros regímenes autoritarios, el del PRI fue un régimen en el cual no hubo un solo presidente o un dictador permanente, hubo más bien una circulación de élites autoritarias a través de un mecanismo respetado internamente por ellos, que fue el de la sucesión en la presidencia de la República cada 6 años de un presidente diferente, designado por su predecesor, pero últimamente distinto, lo cual permitió que a lo largo de un régimen que duró 60 años ya consolidado, hubiese, sin embargo, una circulación de élites garantizada por un mecanismo, digamos, informal, pero operativo, que era el de que cada 6 años se cambiara el presidente de la República. Igualmente, este sistema operaba para los gobiernos de los estados, donde también se cambiaban cada 6 años los gobernadores, y para los municipios, donde cada 3 años se cambiaban a los alcaldes. Se elegían en elecciones que no eran competidas, que eran simplemente una formalidad jurídica. En este sentido, el PRI conservó la tradición porfiriana, o sea, de la época de Porfirio Díaz, de la dictadura, de conservar un sistema electoral en donde se llevaban a cabo puntualmente las elecciones. Y en ese sentido, México tiene una sorprendente tradición formal de hacer elecciones desde el siglo XIX, en donde se han llevado a cabo elecciones cada determinado tiempo, como marca la Constitución, sin que esas elecciones fueran reales, es decir, era una simulación democrática. Pero sobre esta base, el PRI logró mantener una increíble estabilidad política, fundada entonces, como les menciono, en primer lugar, en un mecanismo pactado de circulación de las élites políticas autoritarias, todas priistas, que se repartían el poder con esta base temporal, y por otro lado, sobre la base de una estructura política increíblemente funcional, que fue el PRI como un partido con sus 3 componentes corporativos, es decir, con grandes organizaciones de masas que eran la base social del partido oficial. Por un lado, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y otras confederaciones sindicales que constituían el brazo obrero del Partido Revolucionario Institucional. Por otro lado, la Confederación Nacional Campesina, la CNC, que constituía la parte campesina del partido oficial. Y finalmente la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que agrupaba a muy diversas organizaciones urbanas, tanto a lo que ahora llamamos un movimiento urbano popular, como asociaciones profesionales, por ejemplo, la Liga de Economistas Revolucionarios, los colegios de abogados, los colegios de ingenieros, en fin, todas las profesiones que estaban colegiadas de alguna manera estaban integradas en la CNOP,
y ellas a su vez formaban parte del PRI, de tal forma que estas confederaciones eran a la vez representantes de la sociedad organizada en el partido oficial y gracias a eso en el gobierno, y al mismo tiempo representaban al gobierno ante la sociedad. Es decir, cumplían la doble función de representar políticamente a la sociedad y por otro lado de ser un mecanismo de control político desde el Estado hacia la sociedad. Este sistema corporativo era un sistema muy bien organizado, perfectamente aceitado, que permitió al PRI, al régimen autoritario, tener un control férreo sobre la sociedad en la mayor parte del país, en un formato que, visto ahora a la distancia, le costó muchísimo a México, porque creó una desigualdad estructural en el país. ¿Cómo es que se produce esta desigualdad derivada del orden político? Bueno, pues resulta que las corporaciones eran organizaciones populares que tenían privilegios especiales. Les pongo el caso más patente de todos, que es el de trabajadores petroleros de la República Mexicana, el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Como ustedes saben, Pemex es una empresa pública que fue creada a raíz de uno de los momentos fundacionales del nacionalismo mexicano, la expropiación petrolera de 1938. Nuestro presidente Lázaro Cárdenas, héroe del panteón político mexicano, nacionalizó las empresas petroleras extranjeras en ese año, el 18 de marzo de 1938, y a partir de ahí se creó una empresa estatal, Pemex, importantísimo movimiento que hizo el presidente Cárdenas y que fue el fundamento, digamos, del nacionalismo económico mexicano. Bueno, esta empresa estatal creó un sistema de relaciones laborales especial para esos trabajadores petroleros, entre otras de cuyas características fue que esos trabajadores no cotizaban a un fondo de pensiones. Es decir, nosotros los trabajadores de cualquier otra parte de la economía de la República, todos recibimos descuentos de nuestros salarios para financiar nuestras futuras pensiones. Los trabajadores del Seguro Social les descuentan una cantidad, a los profesores nos descuentan también un porcentaje, a mí, por ejemplo, en la universidad me descuentan el 12% de mi salario para financiar el fondo de pensiones y la universidad pone otro tanto para que haya un fondo económico del cual pueda salir el pago de mi retiro. Bueno, los trabajadores petroleros de la República Mexicana no tenían descuento por el fondo de pensiones y la nacionalización petrolera sucedió en 1938. Así ustedes se pueden imaginar que muchos años después, 80 años después, pues tenemos cientos, bueno, no cientos de miles, 150,000 trabajadores jubilados en la época de la nacionalización petrolera, todos los cuales nunca cotizaron a su fondo de pensiones. Y el contrato colectivo generosísimo de los petroleros de este país les permite recibir una pensión equivalente al salario actual de un trabajador activo, lo cual quiere decir entonces que la empresa petrolera Pemex tiene en este momento 125,000 trabajadores activos y más o menos 150,000 jubilados que ganan lo mismo. O sea, es como si la empresa tuviera el doble de los empleados que realmente tiene, porque de su propio presupuesto tiene que salir el pago de los trabajadores activos y de los pensionados. ¿Sí se entiende esto? Bueno, saben que eso cuesta mucho dinero, pero muchísimo dinero. Por ejemplo, el déficit fiscal que implica pagar las pensiones de los trabajadores petroleros con el fondo normal de la empresa equivale hoy día a 80,000 millones de dólares. Para hacer la cuenta, 1,600 millones de pesos. Una cantidad tan grande que con esa cantidad podríamos crear unas 35 universidades autónomas de Ciudad Juárez en el país, para que ustedes entiendan, y financiarlas adecuadamente. Es decir,
el costo del sistema corporativo que le dio privilegios especiales a ciertos sectores de trabajadores es que a largo plazo creó un pasivo, una deuda laboral, económica, gigantesca, que aplica no solo a los trabajadores petroleros, sino a los electricistas, a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y en general a los trabajadores del sector público, que han tenido condiciones laborales especiales que les permiten gozar de ciertos privilegios, especialmente estas jubilaciones tempranas y generosas, pero que tienen un costo monumental. Entonces, ustedes, por ejemplo, jóvenes que están aquí presentes, sin que lo sepan, van a pagar a lo largo de su vida laboral el costo del retiro de sus padres y de sus abuelos. ¿Por qué razón? Porque como no se puede financiar, pues resulta que el gobierno actual, el de Andrés Manuel y los que le sigan, tiene que seguir pagando un régimen de pensiones que es infinanciable y que tiene que salir del dinero presente, del dinero actual. Esos 80,000 millones de dólares de deuda de Pemex en particular, significa que son 80,000 millones de dólares que ustedes no van a ver jamás reflejados en mejores condiciones laborales, en mayor oferta de educación o en oportunidades de empleo. ¿Por qué les digo esto? Porque la gente muy pocas veces entiende que los excesos populistas de un régimen político tienen consecuencias de largo plazo. Es decir, no es una cuestión que se decide en el corto plazo, sino que a largo plazo, lo que se haga en un régimen, las decisiones que se tomen, tienen consecuencias para las generaciones futuras. Y el régimen del PRI no solo nos ha dejado endeudados con los trabajadores del pasado, sino nos ha dejado otras muchas deudas igualmente monumentales. La deuda generada por la corrupción sistémica de este gobierno. Los gobiernos del PRI fueron corruptísimos toda la vida, siempre. O sea, no es un fenómeno del gobierno de Peña Nieto, del gobierno anterior, que ha estado lleno de escándalos de corrupción, sino que la corrupción es histórica, es intrínseca a un régimen político, en donde, imagínense, cada político que llega al poder sabía que tenía 6 años para gobernar y 6 años para hacerse rico. Por ejemplo, un gobernador que iba a gobernar Chihuahua 6 años, pues tenía todos los incentivos, porque sabía que su carrera política posiblemente terminara ahí, pues para hacer sus ahorros, ¿no?, para el resto de su vida. Todos los políticos que gobernaban este país sabían que tenían un periodo corto de ejercicio del poder y por tanto pues tenían que hacerse de sus fondos patrimoniales propios para poder vivir bien después, en que su carrera posiblemente no continuara. Eran muy pocos los políticos que ocupaban altos cargos y duraban en su carrera política más de una década, que eran algunos muy brillantes, que pasaban de ser diputados, senadores, luego gobernadores y luego otra vez senadores o ministros de Estado. Eran pocos los que lograban hacer esa carrera, ¿no? Y se mantenían en la política durante décadas, sí lo sabía. Pero la mayoría eran políticos de temporada, es decir, políticos que eran alcaldes durante 3 años y después no se les volvía a ver, se volvían empresarios o cualquier otra cosa, o gobernadores, presidentes de la República. Por ejemplo, Miguel Alemán, un presidente que fue muy joven, presidente, a los 39 años ya era presidente de la República, pues se convirtió en uno de los grandes empresarios de México, a pesar de que venía de una familia muy pobre de Veracruz, y durante su presidencia se hizo de una fortuna inconmensurable, tan grande que fue pues uno de los grandes empresarios de este país, co-dueño de Televisa, lo que hoy es Televisa, fundador de empresas productoras de cine, de radio, dueño de hoteles, ranchos, propiedades en Nueva York, París, en fin, o sea, cualquier político mexicano contemporáneo, incluido Peña Nieto, se queda cortísimo en relación con la corrupción que hubo en la época de Miguel Alemán. Entonces, tenemos, por ejemplo, este tipo de patrones, ¿no?, que eran normales, ¿no?, para la época. Los escándalos de corrupción de esa época fueron gigantescos también. De manera que lo que estoy tratando de transmitirles a ustedes es que el régimen autoritario del PRI, que duró todo el siglo XX, fue un régimen corrupto,
irresponsable fiscalmente porque creó un sistema político costoso que atendía ciertas clientelas políticas de forma privilegiada y que por tanto creó profundas desigualdades en la sociedad. ¿Por qué? Porque aquellos trabajadores que no fueran trabajadores de empresas paraestatales, Pemex, Comisión Federal, CONASUPO, etcétera, que no fueran trabajadores de ahí, o que no fueran empleados públicos, pues se veían en condiciones sumamente desventajosas, ganaban menos dinero, tenían sistemas de pensiones mucho más precarios y todos aquellos miles, la inmensa mayoría de la población que no trabajaba ni siquiera en el sector formal de la economía, o sea que no eran trabajadores asalariados, pues estaban fregados porque no tenían ninguna forma de seguridad social. Entonces, el régimen autoritario era muy bueno, era un estado muy fuerte, todo el mundo decía México tiene un estado muy fuerte, pero lo era solo en un sentido, que era su capacidad de controlar políticamente a la población. No era un estado fuerte en ningún otro sentido. ¿Por qué razón? Porque no creó un estado eficaz, el sistema de salud era bueno en la punta, en la cúspide, pero era malísimo para el resto de la población. El sistema educativo era muy precario, el gobierno mexicano nunca fue capaz de atender la educación pública de una manera suficiente y eficaz. El sistema universitario mexicano, por ejemplo, en 1990, hace muy pocos años, cuando algunos de ustedes estaban naciendo, apenas atendía al 15% de la demanda potencial, es decir, solo atendía el 15% de los jóvenes en edad de estudiar. Es por eso que ahora México, vergonzosamente, es uno de los países que tiene la tasa más baja de atención a jóvenes en edad de educación universitaria, que es el 30%. Así que ustedes, chicos, son privilegiados, son una parte del tercio de jóvenes que tienen posibilidad de estudiar una carrera universitaria, cuando que en Europa Occidental es el 85% de los jóvenes que pueden hacer una carrera universitaria, en Argentina es el 55%, en Brasil el 45%, y tenemos en México todavía hoy una capacidad instalada bajísima de atención a la demanda de estudios universitarios. Pero digamos, ese es apenas uno de los muchos, pero muchísimos déficits que el régimen autoritario priista heredó a este país por su forma de estructuración que, como les digo, consistía simultáneamente en una circulación de élites que le garantizaba estabilidad, pero que también garantizaba una corrupción monumental, sistémica y una brutal ineficacia en la operación del Estado en relación con la sociedad. Ojalá que ustedes retengan esto porque en México tenemos muchos mitos. Uno de los mitos que tenemos en este país es que todo pasado fue mejor, que en la época del PRI se vivía mejor, que había estabilidad, que había empleo, que había más posibilidades. Pues fíjense que no es cierto. El régimen del PRI fue un régimen que generalizó la pobreza, que creó una desigualdad estructural que nos tomará décadas resolver y creó un sistema político nefasto y perverso que institucionalizó la corrupción y que generó diversos problemas a este país que sería incontable y muy largo narrar en este momento. Dicho todo esto, hubo varios momentos de crisis en este régimen, hubo varios momentos en que empezó a haber insurrecciones populares, insurrecciones obreras, campesinas, indígenas, estudiantiles. Estamos en estos días celebrando 50 años del movimiento de 1968, que en México es muy emblemático, muy simbólico, porque fue la primera vez que la clase media urbana de la Ciudad de México organizó una verdadera protesta política y exigió medidas democráticas hace 50 años. Y esta insurrección urbana, que también se extendió parcialmente a algunas otras ciudades del país, fue el momento en que se produjo una ruptura entre las clases medias urbanas y el régimen priista, que había sido hasta ese momento muy eficaz en el control de los sectores populares, pero no en el control de las clases medias. Y esta ruptura
significó que progresivamente habría más y más protestas, más y más descontentos que fueron resueltos caso por caso a través de una eficacia extraordinaria en la operación del PRI. Por ejemplo, en los años 70, amplios sectores de la juventud de esa época se radicalizaron debido a la matanza que hubo de estudiantes en 1968, se volvieron de izquierda, algunos participaron incluso en grupos guerrilleros, pero muchos se fueron a trabajar con campesinos, con obreros, etcétera. Y de ahí surgió un movimiento sindical muy grande en México, fue el momento más brillante del sindicalismo independiente, fines de los 70, principios de los 80. Hubo grandes rebeliones campesinas, también numerosísimas en buena parte del país, y de ahí surgió un sector campesino independiente que sobrevivió penosamente después. De ahí viene, de esos años 70 también, mucho de los grupos políticos que hasta la fecha alimentan a muchas ONGs en México, alimentan incluso la ideología del zapatismo. Digamos, los maestros del subcomandante Marcos, el líder de los zapatistas, fueron guerrilleros forjados en los años 70. De manera que el movimiento del 68 es en verdad un movimiento fundacional, un momento fundacional, porque dio lugar a un cambio cultural que permitió que amplios sectores de las clases medias se vincularan a los sectores populares y organizaran la idea, la perspectiva, la utopía de una sociedad civil independiente, de sindicatos independientes, de movimientos campesinos autónomos, de sectores urbanos independientes, que sin embargo no fueron exitosos, lamentablemente. Es verdad que en los años 80 hubo crisis económicas terribles, empezó el sistema político priista a hacer agua desde 1976, cuando hubo una mega devaluación, en 1981 hubo otra mega devaluación, y realmente el sistema empezó a deshacerse en 1988, cuando se presentó la primera escisión importante dentro del PRI, que fue la que planteó Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros políticos que crearon una corriente llamada democrática y lanzaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República en contra de la opinión del PRI como institución y como gobierno. En esa elección dio lugar a la formación entonces de una corriente nacionalista aliada a la izquierda social, que fundó posteriormente el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, y un movimiento que duró largos años, que le permitió a la izquierda ir ocupando algunas posiciones electas y contar con una presencia nacional más o menos importante. No a tanto acá en el norte, en donde la izquierda nunca tuvo mucha presencia social, pero sí en el centro sur del país, donde fue realmente importante. Entonces, en 1988 hay una crisis política interna al régimen que nunca terminó de resolverse bien, y ahí empezó un ciclo que le podemos llamar el ciclo de la transición democrática en México, porque la izquierda mexicana tomó como opción el guiarse por la vía electoral, no hacer una revolución armada, no plantearse grandes movimientos sociales rupturistas, sino ser institucionales y seguir una vía democrática. Entonces, esta vía democrático-electoral fue también tomada por la derecha mexicana. El Partido Acción Nacional, que ustedes aquí deben conocer un poco mejor, es un partido que se fundó en 1939, fue un partido creado por élites católicas de Jalisco, del Bajío mexicano, básicamente, y que se oponía al gobierno de Lázaro Cárdenas. Ese gobierno entonces fue el que produjo ese partido fue el que produjo la primera oposición de derecha. Y ese partido también optó por la democracia electoral desde su principio y empezó a tener éxito electoral a fines de los 80s. Aquí Chihuahua, por cierto, fue uno de los laboratorios democráticos más importantes.
justamente en los fines de los años 80 empezaron a competir electoralmente de una manera decisiva, y de aquí, de Chihuahua, provienen varios de los liderazgos más importantes del PAN a nivel nacional, que fue ganando elecciones poco a poco. Bueno, no les hago la historia larga porque lo que les ha de interesar es lo que pasa en el presente. Pero quiero trazar esta trayectoria larga porque ustedes deben entender que lo que pasa hoy tiene una historia, es decir, no es un fenómeno que viene de la nada, sino que viene de una larga historia en donde tanto la derecha partidaria en el PAN como la izquierda partidaria en el PRD se encargaron de llevar a cabo en los últimos 20 años. Bueno, voy a dar un salto muy rápido porque si no los voy a aburrir de más. Y lo que quiero anotar ahora es específicamente los grandes problemas que tuvo la transición a la democracia que ha sucedido en los últimos 21 años. La transición a la democracia empezó realmente en 1997, cuando por primera vez los partidos de oposición, tanto el PRD como el PAN, ganaron la mayoría del Congreso. Todavía era presidente Ernesto Zedillo, el último presidente del PRI en esa época, y por primera vez en 1997 el PRI no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados. Ese es el momento fundacional de la transición. Es el momento en que Porfirio Muñoz Ledo, como hoy, como este mismo año también de nuevo, fue presidente de la Cámara de Diputados, respondió el informe del presidente y fue un momento de ruptura porque era la primera vez desde la revolución en que un diputado de la oposición respondía al informe presidencial. Entonces ahí empieza la transición. En el 2000 Vicente Fox gana la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. Viene después Felipe Calderón, el segundo presidente que gana la elección, Andrés Manuel López Obrador en 2006, en una elección terriblemente crítica y que fue, digamos, traumática para el país, porque Andrés Manuel reclamó que le habían hecho un fraude electoral masivo. Y esos dos gobiernos del Partido Acción Nacional fueron, digamos, los que consolidaron una transición a la democracia electoral. También en los estados hubo muchas alternancias. El PAN ganó varios estados, incluido Chihuahua, y después perdió otra vez. Ganó otros estados de la República, el PRD ganó unos pocos, sobre todo se consolidó en la Ciudad de México. Y entonces todo este escenario electoral configuró una auténtica transición a la democracia. ¿Cuál fue el problema de esta transición? Que no cambió nada del orden político autoritario. Es decir, esta transición fue conservadora, porque el orden político anterior, el orden político del PRI, más o menos se conservó intocado. ¿A qué me refiero? A que las corporaciones sindicales siguieron siendo privilegiadas, conservaron todo su poder. Los dirigentes sindicales de las corporaciones continuaron mandando. Caso ejemplar, el sindicato petrolero, donde el líder actual tiene 23 años en el cargo y es millonario y tiene jet privado y sus hijos juegan en Las Vegas y van a otros lugares del mundo. Caso ejemplar, el sindicalismo en general del sector público, que es un sindicalismo mafioso, terrible, espantoso. O sea, no se logró mover ese corazón del régimen autoritario, consiguió siendo el mismo. Es decir, mientras ese sindicalismo del sector público y las empresas paraestatales continúe ejerciendo esa labor de control corrupto sobre los trabajadores, vamos a tener un déficit monumental de nuestra democracia. Igualmente, y peor aún, los panistas estaban de acuerdo ahí sí con los priistas y con los empresarios en mantener un régimen casi fascista de las relaciones laborales en las fábricas, tanto las fábricas privadas del centro como en la zona de Maquila donde están ustedes, ¿no? Estamos aquí en la ciudad industrial más importante de América, no sé si ustedes saben, seguramente les han dicho, pero Ciudad Juárez es la ciudad que tiene más obreros industriales de América, Estados Unidos incluido. No hay ninguna ciudad en todo nuestro continente que tenga la concentración de obreros que tiene Ciudad Juárez. De manera que están ustedes en una ciudad emblemática. Esta ciudad es la ciudad de la maquila del mundo, una ciudad que solo tiene comparación con algunas ciudades chinas.
Y aquí en esta ciudad de La Maquila se ha consolidado un régimen laboral espantoso, injusto, brutalmente, en donde los trabajadores o no tienen sindicatos o pertenecen sin que lo sepan a sindicatos inexistentes, o bien su labor se ha terciarizado y los que trabajan en una fábrica, Foxconn, no saben que en realidad están contratados por otras empresas en el papel, porque en la práctica son obreros de Foxconn, pero han terciarizado su labor para evitar que haya derechos laborales que se le puedan atribuir a Foxconn. Bueno, ese sistema tan injusto con los trabajadores es un sistema que el PAN permitió y avaló, porque los empresarios que dirigían el PAN estaban convencidos de que México solo podía ser competitivo en el escenario internacional ofreciendo mano de obra barata. El Tratado de Libre Comercio, que se firmó en 1994 y que nos integró plenamente a la economía de Estados Unidos, se funda en efecto en una división del trabajo entre Estados Unidos, Canadá y México, en la cual México pone el trabajo barato, y para garantizar ese trabajo barato, pues lo que México hizo fue, para todo fin práctico, anular los derechos laborales de los trabajadores. Entonces este es el país de la mayor injusticia laboral de América también. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ustedes lo saben, no tengo que venir a decirlo aquí, los trabajadores de La Maquila ganan salarios miserables, en condiciones laborales muy precarias, con la obligación por diversas vías de trabajar horas extras cuando le conviene a la empresa, sin ninguna estabilidad laboral, con muy pocas prestaciones, pero sobre todo con salarios bajísimos. Y afuera de esa economía existe todavía más precariedad laboral en el mundo de la industria de la construcción y en cualquier otro tipo de industrias que le prestan servicios a las maquiladoras. Así como eso sucede aquí en esta ciudad, en el resto del país hay igualmente sindicatos blancos, que así se les llama, o sindicatos que fomentan contratos de protección, de manera que si ustedes viajaran por América Latina, no encontrarían ningún otro país, tal vez con la excepción de Honduras, Guatemala y otros países centroamericanos, donde hubiera semejante régimen de explotación a los trabajadores tan brutal como el que encontramos en este país, a lo largo de todo este país. Bueno, el gran problema entonces es que tenemos en México un régimen laboral que le ha negado los derechos a un amplio sector de la clase obrera y que ofrece entonces la mano de obra como su única ventaja. Bueno, así como es patente, y porque ustedes viven en esta ciudad, ese tipo de injusticia social, también encontramos muchas otras injusticias en el país. Por ejemplo, el hecho de que los indígenas mexicanos no tengan sus derechos reconocidos a nivel constitucional, que reciban una política social paternalística y clientelar, que los campesinos en México no puedan recibir precios adecuados a su producción o no tengan el apoyo suficiente para modernizarse y poder competir en un mercado tan global como el que vivimos hoy día. Es decir, tenemos en general una suma de injusticias heredadas tanto de las estructuras políticas del régimen autoritario como de esta economía dependiente completamente de Estados Unidos que se ha creado a partir de la integración que ha promovido el Tratado de Libre Comercio. Bueno, es lógico entonces que lo que haya sucedido en el gobierno anterior, el de Peña Nieto, bueno, no anterior, todavía gobierna, ¿verdad? Parece que no, pero todavía gobierna, en forma, en el papel por lo menos, que el gobierno de Peña Nieto, el gobierno del PRI, que regresó al poder en 2012 ante el fracaso de los gobiernos del PAN, pues que ese gobierno del PRI, de Peña Nieto, haya sido tan mediocre, tan malo, tan desastroso como ha sido, y que haya vuelto a traer al foro, digamos, todos los vicios del PRI histórico. ¿No? Todos, sin excepción. Es decir, la corrupción más descarada, más cínica, más generalizada y esta continuación de los tratos laborales que lastiman a los trabajadores, en fin. Más una cosa adicional, el régimen de la transición a la democracia generó un fenómeno que no existía en la época del PRI. En la época del PRI el poder estaba totalmente centralizado en la presidencia de la República. Era un régimen presidencialista puro. El presidente decidía todo y por todos.
El presidente controlaba el poder legislativo y controlaba el poder judicial. Ustedes saben que teóricamente la democracia en un país se funda en la división de poderes. Hay un poder ejecutivo, que es la presidencia de la República, los gobernadores, los alcaldes. Hay un poder legislativo, que son los congresos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores federal y las cámaras de diputados locales, que hipotéticamente deben vigilar al Ejecutivo. Esa es su función. Y existe un poder judicial que debe vigilar a los otros dos y debe administrar justicia a todos los ciudadanos. Bueno, el régimen autoritario es autoritario precisamente porque impide que funcione la división de poderes. En la época del PRI, el presidente controlaba el Congreso y el Poder Judicial y además, impedía que funcionara cualquier equilibrio, ¿no? No había equilibrio alguno entre poderes. En el caso de la transición a la democracia, el poder del presidente disminuyó. O sea, Vicente Fox fue el primer presidente sin poder que hubo en este país, porque el control presidencial en México, en la época autoritaria, era metaconstitucional, es decir, no está en la ley, era una práctica informal porque el PRI controlaba todo, todos los congresos y todas las cosas. Una vez que hubo competencia electoral y que ya no hubo mayoría en los congresos, pues el poder del presidente se desvaneció. Y entonces Vicente Fox y Calderón fueron presidentes sin poder real. Y el poder se fragmentó, empezó a dividirse el poder entre muchas partes, especialmente entre los gobernadores de este país. Los gobernadores alcanzaron un poder extraordinario que nunca habían tenido en la historia mexicana a partir de esta transición. Y debido a ese poder extraordinario de los gobernadores, empezamos a tener que cada estado de México empezó a tener una especie de régimen presidencialista en pequeña escala, o sea, en cada estado, ¿no? Y por eso es que hemos tenido gobernadores tan potentes, tan poderosos y tan corruptos como los que hemos tenido en los últimos años. Hay un señor que se llama Javier Duarte, gobernador de mi estado en Veracruz, que se ha hecho famoso nacionalmente, está en la cárcel en este momento por la corrupción monumental que llevó a cabo nuestro estado, destruyó para todo fin práctico las instituciones y la economía veracruzana. Ustedes tuvieron otro Duarte, que para todo fin práctico hizo lo mismo, aunque con menos escándalo y menos claridad, digamos, pero sin duda alguna quebró las finanzas públicas de Chihuahua y generó una corrupción increíble, muy superior a los estándares de este estado. Y tenemos gobernadores de este tipo en la mayor parte del país. Gobernadores que en el régimen anterior nunca hubieran tenido tanto poder y que en una democracia funcional con división de poderes no debieron tener tanto poder. Sin embargo, esta fragmentación del poder que les digo condujo a esta anomalía, si se quiere, de un régimen democrático. La anomalía de que los gobernadores fueron reyesuelos en su tierra, se convirtieron en pequeños dictadorzuelos locales, ¿no?, en sus respectivos estados. Bueno, contra todo esto es que la gente se hastió. Los ciudadanos de México terminamos enojados, indignados, hartos de la violencia, del empoderamiento del crimen organizado, que no he podido mencionar, pero bueno, el crimen organizado creció en la época de la transición a la democracia como nunca antes. En parte porque antes el gobierno federal central negociaba con los grandes capos mexicanos y mantenía cierta disciplina, ciertos pactos. Al fragmentarse el poder y perder poder la presidencia, ya no hubo exactamente una negociación central con los capos, se descentralizó su poder, se multiplicaron los grupos y luego con la estrategia de Calderón de la guerra contra las drogas, terminamos fragmentando a los grupos criminales y entonces de pronto sí detuvimos, matamos, etcétera, a los grandes líderes de los grandes cárteles, matamos a los generales de esos ejércitos, pero quedaron los mayores, los capitanes y los sargentos, ahora ya sin generales, y cada quien creando sus mini ejércitos por cualquier lado, ¿no? Entonces quedamos una fragmentación brutal del crimen organizado que condujo al caos que estamos viviendo actualmente
en donde cada grupúsculo se hace de un territorio, de un territorio físico, geográfico, y también se hace de ciertos poderes políticos locales en ciertas partes. Y bueno, en ausencia de un Estado fuerte e institucionalizado, ese crimen que se podría controlar si hubiera Estado, pues resulta que es incontrolable. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes saben que es el mayor mercado mundial del consumo de drogas de todo tipo. Pues ustedes se imaginarán todo el dinero que mueve el crimen organizado en Estados Unidos, ¿no? Es monumental, no sé, 20, 25 veces el dinero que se mueve en México, tal vez más, porque es el gran mercado de drogas. Y sin embargo, no hay cientos de miles de muertos. ¿Por qué razón? Ustedes dirán, bueno, hay grandes cárteles que no hay grandes cárteles. ¿Hay una negociación del gobierno federal con los cárteles? No, simplemente que hay los múltiples grupos que distribuyen las drogas, que son muchísimos, no sé, 100, 200, están más o menos controlados por las policías locales, las policías de las ciudades y de los estados, porque ahí sí funciona más o menos las policías locales. Si en México funcionaran las policías locales y estatales, también habría distribución de drogas, pero no habría guerras por territorios entre los grupos como lo hay ahora, en donde en esas guerras además participan las policías locales como parte de los ejércitos criminales. Eso no significa que en México no hay instituciones firmes. Bueno, para no cargarles demasiado la cabeza de tantas cosas, digamos que este orden que estoy describiendo es el que causa que la gente diga basta ya, basta, estamos hasta el copete, ¿no? Ya no queremos más de lo que existe. Y entonces aparece López Obrador de nuevo, un viejísimo político que ha estado en campaña política desde 2006, y este político convence a la ciudadanía de que él es una alternativa a esta casta política corrupta, privilegiada, que no solamente no gobierna el país, sino que ha causado su colapso. Bueno, entonces, la de 2018 fue una elección plebiscitaria, se las llama así esas elecciones. Es decir, lejos de ser una elección entre varios candidatos, 3 candidatos principales que fueron los que aparecieron frente a nosotros, se trató de un plebiscito, el viejo orden o una opción que dice que es distinta. El PAN y el PRI eran lo mismo. Y en ese sentido tenía razón López Obrador, digamos. O sea, decía el PRIAN, ¿no? Acá están estos dos. Y en efecto, el PRI y el PAN se habían dividido el poder en la época de la transición a la democracia y son corresponsables del desastre que es este país. Sí lo son. Y por otro lado estaba Andrés Manuel, que decía que él no pertenece a esa casta política, no tiene responsabilidad en el desastre, no lo tiene porque no ha gobernado, ciertamente, y por tanto era la alternativa a estos otros 2 partidos. Entonces, el plebiscito fue a favor o en contra del viejo orden y a favor de algo nuevo o no. Eso se le llama una elección plebiscitaria. Y entonces, Andrés Manuel logra ganar el plebiscito por mucho, 53%, porque la gente está hasta el copete del viejo orden. Entonces estamos ante una situación novedosa, totalmente nueva, porque nunca se había producido en la época de la transición un triunfo mayoritario, abrumador, en donde Morena incluso logra ser mayoría también en el Congreso Federal, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y logra también ganar la mayoría en 17 congresos estatales de este país, en la misma elección. O sea, en una sola elección, Morena, que es un partido con apenas 4 años de antigüedad y que no tenía ningún poder antes de 2018, en una sola elección se convierte en un partido casi hegemónico a nivel nacional. Es decir, en el partido que controla el poder ejecutivo, el poder legislativo federal, buena parte del poder legislativo en los estados, la mayoría de las capitales estatales del país, y 5 estados de la República con sus gobernadores, incluida la Ciudad de México, ¿no? Que es importantísimo, y Veracruz, un estado muy poblado. Esto quiere decir entonces que estamos en un nuevo escenario político totalmente distinto. Estamos en un nuevo juego, se puede decir, con un PRI disminuido, totalmente disminuido, casi borrado del mapa político,
con un PAN debilitado, dividido totalmente entre sí, de manera que este partido Morena no tiene oposición digna de ese nombre, porque los dos partidos son chiquitos y no tienen liderazgo claro, no tienen prestigio, están desmoralizados y derrotados. De manera que lo único que tiene enfrente Morena son los gobernadores del PAN y del PRI, que sí quedan, que controlan la mayoría de los gobiernos estatales, pero que en realidad están muy aislados políticamente. Uno tiene que preguntarse entonces, ¿y qué diablos es esto de Morena? ¿Cómo es que un partido tan reciente puede arrasar en una elección? Bueno, la respuesta más evidente es que la gente está hasta el copete, ¿no? Hartos de todo lo que ha pasado. Y la segunda es una estrategia muy inteligente desde el punto de vista práctico por parte de Andrés Manuel de atraer a su formación política a todos los políticos descontentos, descolocados, no considerados por los viejos partidos PRI, PAN, PT, Partido Verde, etc. Entonces, Andrés Manuel en 2006, cuando estuvo a punto de ganar la elección, era el candidato del PRD y un candidato puro que no quiso hacer pactos con nadie, no quiso hacer pactos con el Bester Gordillo, la dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación, no quiso hacer pactos con nadie, él quería ganar solito y romper por completo con toda la clase política anterior. En esta elección se volvió pragmático e hizo pactos con el Bester Gordillo y con buena parte de la clase política anterior, porque de otra manera no ganaba. Y entonces tenemos que Morena es una cosa rarísima, verdaderamente extraña, porque, por ejemplo, Morena en Sonora, en la mayor parte del estado, es el ex PAN del exgobernador Guillermo Padres, ¿no? Se pasaron del PAN a Morena. Aquí en su estado, Morena es también una combinación muy peculiar de expriistas, expanistas, etcétera. Si vamos a otros lados del país, es una combinación también de expriistas, expanistas, expetistas. En el estado de Chiapas, por ejemplo, el Partido Verde directamente se convirtió en Morena, ¿no? Casi sin mediación. Y casi en cada estado, si vamos viendo cada formación, nos vamos a encontrar con que Morena es un conjunto de ex something, ex algo, ¿no? Ex PT, ex PRD, ex PAN. Lógico que se hiciera esto porque Morena no tuvo tiempo en los años anteriores de crear una estructura política nacional. Y para ganar una elección uno necesita un aparato político, sobre todo representantes en las casillas. Morena tenía poco dinero, de manera que requería que las redes políticas regionales tuvieran recursos propios. De tal forma que en realidad lo que hizo Andrés Manuel fue lo único que pragmáticamente era posible, que es jalarse a todo Dios, se puede decir, para que confluyeran en un movimiento de oposición. El problema que esto representa no es menor. Morena no es un partido político. Morena es una red articulada de distintos grupos políticos locales que no comparten ideología ni proyecto. Digamos, es una red articulada de grupos que están ahí porque se presentó la oportunidad de estar ahí. Y aprovecharon la popularidad de López Obrador y el hartazgo de la población para hacer ahora una nueva mayoría. El problema de tener un partido que no es partido, que no tiene programa y que no tiene identidad política propia, es que es muy difícil mantener la disciplina al interior de una tal formación. Y de hecho, lo único que une a los miembros de esta formación es el liderazgo de López Obrador. Es decir, es un partido casi unipersonal, es el partido de Andrés Manuel, ¿no? Sin Andrés Manuel, Morena no existe. No sé si me explico, ¿no? O sea, lo único que cementa a Morena es el liderazgo personal de Andrés Manuel. Bueno, esto representa un problema porque cuando un partido no tiene identidad política propia, ni programa, ni disciplina interna, pues cualquier cosa puede pasar y todo dependerá de la voluntad del líder, ¿no? En este caso de Andrés Manuel.
Y Andrés Manuel no es un líder precisamente preclaro, ¿no? Es un líder que, como ustedes habrán visto ya por sus declaraciones, es bastante contradictorio. A veces dice una cosa y a veces dice otra cosa, ¿no? Ha prometido demasiadas cosas que no se pueden cumplir simultáneamente. Y por tanto no sabemos en realidad qué cosa sí va a hacer y qué no va a hacer. Les pongo un ejemplo para que ustedes me entiendan. Andrés Manuel estaba en contra del aeropuerto de la Ciudad de México, hizo todo un relajo y simbólicamente fue muy importante que denunciara una obra fastuosa, absurda como estaba planeada originalmente, aunque a la final de cuentas va a terminar haciéndolo porque ya no queda de otra, digamos, pero la forma en que hizo el asunto lo condujo a prometer que va a haber un plebiscito, una consulta para decidir si se construye o no se construye. Uno diría, bueno, ¿cómo diablos vamos a saber si se construye o no se construye? Es una cuestión técnica, financiera, complejísima, que no es una cosa que podamos entender, ni yo ni ustedes, porque involucra problemas de ingeniería aérea, de costos ya invertidos, de retornos futuros, de infraestructura, en fin. O sea, no es un asunto que se pueda resolver en una consulta popular, pero peor. Ya le pusieron fecha, fines de octubre, y resulta que a fines de octubre Andrés Manuel no es el presidente de la República. Sí que será la primera vez en la historia que un no presidente de la República convoca una consulta popular, que por lo demás no está en la ley, no sabemos cómo se va a hacer, de manera que vamos a tener una consulta ilegal por un presidente que no es presidente y que no sabemos exactamente de qué se trate. Qué raro. Bueno, por otro lado, ha prometido construir el tren turístico en… Madres. No. Calma. Terminamos la idea. Ha prometido construir el tren turístico en la península de Yucatán. Y resulta que ese tren va a costar pues la mitad de lo que va a costar el aeropuerto de la Ciudad de México. Es un tren que, eso sí les digo yo, es absurdo, porque ningún tren en el mundo gana dinero, todos los trenes del mundo pierden dinero. Un tren que no se necesita, porque no se necesita para los fines de impulsar el turismo un tren, que pasa en medio de 3 zonas naturales protegidas totalmente frágiles, que es una locura construir un tren en medio de ese territorio. Y eso, en cambio, no se somete a consulta popular. ¿Por qué no someter a consulta popular el tren y sí someter el aeropuerto? ¿Quién sabe? Bueno, además de eso, Andrés Manuel nos promete, por si fuera poco, construir un tren de Coatzacoalcos a Salina Cruz, el tren del Istmo de Tehuantepec, que es un proyecto cuya idea viene desde la época de don Porfirio Díaz. De hecho, Porfirio Díaz ya construyó ese tren. Hay un tren, todo mal hecho, pero hay un tren ahí que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Y que eso debe ser una competencia para el Canal de Panamá. Y así se pensó desde el origen, hace 100 años. Y este proyecto se ha vuelto a prometer, no les miento, 9 veces a lo largo del siglo XX. O sea, 9 presidentes han dicho que iban a hacer ese tren. Ningún presidente ha hecho ese tren, ni lo va a hacer tampoco Andrés Manuel. ¿Por qué razón? Por razones muy fáciles. En Salina Cruz no se puede construir un puerto profundo por razones ecológicas. En ninguna parte del istmo del lado del Pacífico se puede construir un puerto profundo. Entonces es inviable. Pero no solo es inviable por eso, sino porque la vía atraviesa los territorios de 7 pueblos indígenas diferentes que se han opuesto radicalmente a otros proyectos, por ejemplo, de la generación de energía eólica, que se han opuesto a las minerías. O sea, pueblos organizados, fuertes, que tampoco van a querer que les pase encima una doble vía eléctrica de tren y se construyan nuevos túneles y toda la infraestructura necesaria. Eso tampoco se está poniendo a consulta, y de hacerse ese tren costaría tanto como el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces ya llevamos 3 megaproyectos de los cuales no tenemos financiamiento para ninguno. ¿De dónde va a salir el dinero para construir eso? ¿Quién sabe? O sea, ojalá que Andrés Manuel hiciera milagros, pero no hay manera de financiar, no los 3, ni uno. Entonces,
Bueno, encima de eso, ha prometido una beca universal a todos los jóvenes en cierta edad para que no se metan de delincuentes y tampoco abandonen los estudios universitarios. Bueno, pero resulta que la beca que él ofrece de 3,600 pesos mensuales a todos los jóvenes, que estaría muy bien, va a costar 100,000 millones de pesos al año. 100,000 millones de pesos al año es una cantidad tremenda. Y además uno se preguntaría, bueno, pero ¿para qué vamos a darle este dinero a los jóvenes si no tenemos canalización constructiva apropiada? Entonces nos han dicho, bueno, a ver, los 3,600 pesos son para que entren de aprendices a negocios privados, a la industria, el comercio, etc. Pero en el momento actual no hay manera alguna de checar que en efecto los jóvenes puedan ser admitidos en alguna empresa en carácter de aprendices. De hecho, ninguna empresa en México tiene un sistema de aprendices bien hecho. Algunas pocas admiten algunos, pero no tenemos realmente un sistema que tome a millones de jóvenes mexicanos. Que vayan a la universidad, magnífico, pero ¿dónde están las universidades? Si apenas cubrimos 30% de la demanda. Andrés Manuel prometió crear 100 universidades públicas en México. No tenemos idea dónde, ni cuándo, ni cómo. Crear una universidad, en serio, digna de ese nombre, no es poca cosa. No se puede crear una universidad por decreto. Mañana se crea la Universidad de Ciudad Juárez del Sur. Pues toma tiempo, hay que tener profesores, programas de estudio, instalaciones, hay que tener una serie de requisitos, hay que definir un proyecto universitario. ¿Con qué proyecto? ¿100 universidades de qué tipo? ¿Para qué? Vamos a crear colleges, así del estilo norteamericano, que no sería mala idea, por cierto. Bueno, eso lleva su tiempo, ¿no? Lleva tiempo y infraestructura. Entonces, ¿cómo que vamos a repartir becas así nada más a partir de enero mismo, como dijo Andrés Manuel? Y cuesta 100,000 millones de pesos. Y además le vamos a dar beca a todos los adultos mayores. Bueno, no beca, subsidio, ¿cómo se le llame? A todos los mayores. Es un acto justo, está bien que se haga eso. Pero el problema radica en que eso cuesta dinero también, otros 20,000 millones de pesos. Entonces ya vamos, tan solo en los subsidios nuevos prometidos por Andrés Manuel, ya llevamos 120,000 millones de pesos, más lo que cuestan los megaproyectos que nos ha prometido, y no incluido y no hablado de la refinería. La refinería que dice que va a poner en Dos Bocas, en Tabasco, es otro absurdo, disculpen que lo diga. ¿Por qué razón? Porque dentro de 20 años ya no va a haber motores de combustión interna. Va a haber puros autos eléctricos. Por razones tecnológicas, comerciales y demás que me sería muy largo decir, y porque además por razones ecológicas es conveniente. No se necesita de refinería más. Se necesita que funcionen las que existen. Con que trabajaran las que existen, tendríamos suficiente abasto de gasolina en México. México ya no es un país petrolero, no lo es. Ha bajado la producción de petróleo y no es fácil volverla a subir porque, a diferencia de otros países del mundo, no tiene reservas petroleras. Las reservas seguras que sabemos que existen hoy día nos alcanzan para 10 años nada más. Habrá que descubrir más petróleo, pero las que hay ahorita. Y además, ni siquiera de esas reservas probadas, así se les llama, no son extraíbles comercialmente en este momento porque su costo de extracción es superior al precio de mercado. Entonces, ¿para qué queremos una refinería? Las refinerías tardan años en construirse. Dice que ya 3, 4 años va a estar la refinería. Mira, los estudios de ingeniería de una refinería se llevan 1 año en el mejor de los casos, así a toda prisa. Los estudios preliminares. La construcción de una refinería se puede llevar 5 o 6 años. Andrés Manuel dice que en 3, pero no. Para que quede bien construida se requieren 5 o 6 años. Entonces, le va a llevar todo su sexenio construirla. Una refinería grande del tamaño que él quiere hacer cuesta también 6, 7 mil millones de dólares. O sea, otros 150,000 millones de pesos. Entonces, si vamos sumando, no hay dinero que alcance para llevar a cabo los megaproyectos. Pero bueno, aparte de la inviabilidad económica, que nos habla de que el señor presidente no sabe hacer cuentas, y eso es muy peligroso,
Tenemos un problema adicional. No sabemos qué queremos hacer en materia democrática y de derechos de la gente. No sabemos qué queremos hacer en materia de la naturaleza y de respeto a la naturaleza. El otro megaproyecto de Andrés Manuel es increíble. Quiere sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste. Eso es como decir, muchachos, que si alguno de ustedes tiene un jardín en su casa, le van a sembrar 4 árboles a su pedacito de 5 metros y que con eso vamos a resolver el problema. O sea, es totalmente enloquecedor que se diga eso. Vaya, porque para empezar, la selva deforestada en el sureste de México no puede reponerse con árboles maderables como si fuera una plantación. ¿Sí? La selva es un ecosistema fragilísimo que ha sido destruido básicamente por la ganaderización, etcétera, y que no puede reconstituirse hacia la primera. La selva, para volverse a ser selva, necesita 50 años. Entonces, que sembremos árboles maderables, 1 millón de hectáreas. ¿De dónde sacamos a la gente para sembrar esos árboles? Además, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién va a asegurarse que los rieguen? Si traemos trabajadores de todo el país y de Centroamérica a sembrar 1 millón de hectáreas, después ¿a dónde los metemos? Porque en lo que crecen los arbolitos no hay trabajo. Bueno, en fin, no los aburro, ni quiero parecer absolutamente antipeje. No, yo voté por Andrés Manuel, lo digo aquí. Lo que estoy diciendo es que un presidente de la República y un grupo en el gobierno no puede hacer planes todos los días y anunciar se hará tal cosa, se construirá tal cosa. No es posible hacer eso simultáneamente y hay que establecer prioridades. Y las prioridades más importantes no están en este pensamiento desarrollista, anticuado, que está detrás de todas estas ideas de hacer trenes y plantaciones, sino en la idea de cómo reconstruir el tejido social de este país, la moralidad pública y las instituciones democráticas. Lo que tenemos que hacer es que funcione el sistema de justicia, que se resuelvan los crímenes cometidos y se aparezcan los desaparecidos o resolvamos el problema de los desaparecidos. Necesitamos para eso, ahí sí, invertir miles de millones de pesos en un sistema de justicia operacional, que tenga capacidad de investigación, en grupos que puedan hacer la historia de las desapariciones, que puedan trabajar en ese terreno. Necesitamos invertir muchos recursos en la educación, es verdad, en una educación de calidad que se va a llevar mucho dinero y muchos años construir. Necesitamos mejorar el sistema de salud tan precario que hay en México. México es uno de los países del mundo que gasta menos en salud y gasta muy mal además. Entonces hemos generado un déficit monumental de hospitales y de atención primaria, de tal forma que hoy tenemos déficits gigantescos en la materia. Ha vuelto a subir hasta la mortalidad materna. Entonces necesitamos claramente tener prioridades. Y la prioridad de un país destrozado por la violencia es tener un sistema de justicia funcional. Y la prioridad de un país donde no hay escuelas dignas o no hay oferta educativa adecuada, o un país que no tiene un sistema de salud digno, es invertir en educación y en salud, y no en proyectos megalómanos que además son económicamente inviables. El problema de esto es que si Andrés Manuel decide invertir en sus megaproyectos, se va a gastar todo el dinero inútilmente que podría invertirse productivamente en mejorar la calidad de vida de la democracia, la calidad de la vida de los mexicanos con instituciones funcionales. Lo que necesitamos aquí es que el sistema de transporte público funcione, que haya mejores carreteras, mejores aeropuertos, por decirlo así. Con el dinero que se va a invertir en el Tren Maya, se podrían mejorar 20 aeropuertos de provincia en México. El aeropuerto que ustedes tienen aquí en Ciudad Juárez es una estación de autobuses, no es un aeropuerto. Entonces, aquí hay que hacer un aeropuerto en esta ciudad, tiene un movimiento tremendo, impresionante. Y es un aeropuertito totalmente rebasado.
Lo mismo podemos decir de las carreteras, digamos, de México. Bueno, ustedes tienen una buena carretera a Chihuahua, pero digamos, si ven ustedes hacia el sur y centro del país, tenemos malísimas carreteras, una infraestructura totalmente anticuada. Hay mucho que hacer en este país antes que invertir en estas cosas un poco disparatadas o muy disparatadas que nos ha prometido el presidente electo. Bueno, ya para terminar, entonces, ¿qué perspectivas nos ofrece el futuro? Yo diría que por un lado tenemos una gran oportunidad histórica de acabar con el viejo régimen siempre y cuando los ciudadanos nos decidamos actuar. Lo que no podemos es pensar que Andrés Manuel nos va a resolver los problemas. Eso sí que no. O sea, Andrés Manuel no va a resolver los problemas. Eso sí les digo y se los garantizo. Si se va a resolver algún problema es si los ciudadanos nos activamos para exigir que mejore la calidad del gobierno y que se hagan las cosas que hay que hacer. Y eso va a exigir una amplia movilización ciudadana. Les pongo un ejemplo de su ciudad. Recientemente, el presidente Donald Trump se convirtió en el mayor campeón de la clase obrera mexicana. ¿Y por qué se convirtió en el campeón? Porque resulta que en el Tratado de Libre Comercio que se acaba de firmar, se exige que se aplique plenamente la legislación laboral y se garantice la libertad sindical de los trabajadores mexicanos. Y se crea un panel de observación del respeto de los derechos laborales, trinacional. Bueno, binacional en este proyecto, pero que va a ser trinacional. El Tratado de Libre Comercio con los países del Pacífico, del cual ya se firmó y se ratificó por el Senado, tiene una cláusula laboral estricta que dice que la libertad de los trabajadores debe respetarse, así como todas las normas laborales internacionales, no solamente las nacionales. La Ley Laboral del Trabajo se tuvo que modificar ya desde 2016, la Ley Federal del Trabajo, para cumplir con estas disposiciones. El año próximo debe hacerse toda la reglamentación y todos los mecanismos de aplicación de la ley laboral. ¿Qué significaría esto, fíjense, para Ciudad Juárez? Que toda la terciarización que hacen las maquiladoras sería ilegal. Cada maquiladora debe tener, o cada empresa debe tener por lo menos el 80% de sus trabajadores dentro del parámetro de su empresa, ser el patrón la propia empresa. Y por tanto ese patrón tendrá que tener un contrato colectivo y un sindicato. Eso dice la ley. Imagínense qué revolución significa eso en Ciudad Juárez. Claro está que eso no significa que mañana ya va a suceder, va a tomar años que se cumplan las disposiciones y ya no sé qué trampas irán a hacer las empresas para violar la ley. Pero sí les digo que el marco legal y las nuevas condiciones internacionales abren un espacio que no existía para mejorar las condiciones de organización sindical y laboral de los trabajadores. Un espacio que no había. Eso es una gran oportunidad que no depende de Andrés Manuel, sino depende de la capacidad que tengan los propios trabajadores y los ciudadanos de cada ciudad industrial para aprovechar esta nueva dinámica, esta nueva ley, esta nueva institucionalidad en favor de los derechos de los trabajadores. Así como eso, hay varios otros campos donde puede haber mejoras sustantivas, hay una oportunidad. Pero como dice el dicho, oportunidad no es destino. Puede ser y puede no ser. La otra que puede ser, porque también existe una oportunidad para ello, es que reconstruyamos el priismo y el presidencialismo históricos. Morena se está convirtiendo a pasos acelerados en el PRI de nuestra época. Y en eso va a terminar convirtiéndose si no hay, insisto, una fuerza ciudadana que impulse los cambios desde abajo. Y López Obrador puede convertirse en un presidente como Luis Echeverría, digamos, dotado de un inmenso poder, que no tiene control ni restricción alguna. Dependerá entonces de cómo nos movamos los ciudadanos. No va a depender de Andrés Manuel. Entonces tuvimos una elección plebiscitaria, ganó el plebiscito Andrés Manuel, pero eso no significa que las cosas cambien de un día para otro, ni que cambien en la dirección correcta. Insisto, lo que hay ahora es un escenario abierto
en donde los ciudadanos tenemos más espacio para actuar, pero también el deber de hacerlo. Y a ustedes jóvenes les toca asumir esa responsabilidad primordialmente, ¿no? Ustedes son los ciudadanos, no del futuro, del presente, porque ya lo son y ya votaron. Y ahora aguántense, cumplan con su responsabilidad y por favor hagan que este sea un país mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, abrimos el espacio para alguien que quiera hacer una pregunta, un comentario. Sí, adelante. Como subir el salario mínimo al doble, bajar el impuesto sobre la renta del 32 al 15%, bajar el IVA del 16 al 8%, más de darle becas a los jóvenes, viven en los distritos, una serie de propuestas de la gasolina y más del paso menor, y eso con la idea de que va a desatarse el crecimiento económico y la inversión, pero primero falta que realmente cumpla. Por ejemplo, el reducir el IVA, el impuesto sobre la renta, representa una pérdida en los ingresos de Hacienda como de 50,000 millones de pesos. O sea, quiere hacer muchas cosas, pero con menos ingresos. Y por otro lado, la ciudad ya no tiene agua, recursos más acuíferos, eso da. Y si de repente se sube aquí el salario mucho, bajan los impuestos y llega la migración, pues va a deteriorarse totalmente una ciudad que no tiene infraestructura, que no tiene vivienda para recibir migraciones de esta profesión. Muy cierto lo que usted dice. Temo que esta promesa de López Obrador fue altamente demagógica, para serle completamente franco. La pérdida de ingresos es monumental, como ya lo señaló usted. Por otro lado, establecer exactamente la zona donde se aplica el descuento del impuesto generará por lo menos la emigración fiscal, es decir, la dirección fiscal de empresas, va a generar una bola de problemas monumentales que no va a ser nada fácil de resolver. Yo tengo la impresión de que la aplicación de su promesa va a ser por partes y pospuesta lo más posible, ¿no? O sea, primero tal vez fijemos una microzona urbana de descuento del precio de gasolina tantito y luego veamos si vamos a bajar el IVA experimentalmente. Es decir, no se va a cumplir ni rápidamente ni en su integralidad. Ahora, el problema de esto es que esa promesa que usted menciona equivale a las otras que acabo de mencionar anteriormente. Es decir, es una promesa que no calculó el costo fiscal, ni las implicaciones jurídicas, ni territoriales, ni jurisdiccionales que implicaba. Es lo malo de un político que hace promesas rápidamente para ganar votos. ¿Va a terminar haciéndose eso? No sé, francamente no sé, porque es muy complejo y con consecuencias terribles. Parte de esa promesa tiene que ver con el hecho de que López Obrador quiere que la frontera retenga a los trabajadores migrantes mexicanos y centroamericanos. Es parte de la idea de venderle a Trump de que México va a ser el retén de la migración centroamericana, no por vías policíacas, sino económicas, es decir, dándole empleo a la gente. Y para darle empleo a la gente, pues habrá que hacer que prosperen la industria maquiladora. Pero por otro lado, tenemos esta reforma laboral que he hablado, que va a tener consecuencias importantes, porque seguramente la maquila no va a querer que le quiten la situación de privilegio que tiene en este momento para explotar a la gente. Entonces, muy probablemente, y además a consecuencia de las otras cláusulas del Tratado de Libre Comercio, la maquila no invierta mucho más en los primeros 2 o 3 años próximos. Es decir, sostendrán sus negocios, invertirán lo que tengan planeado invertir, pero no necesariamente habrá ampliación de capacidades o cosas por el estilo, hasta que no se ajuste claramente o se entienda claramente las implicaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio. De manera que esta promesa
es poco responsable, para decirlo rápido, y francamente ignoro si pueda ser cumplida a plenitud. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo nada más que nada, si le merece algún comentario en este panorama, sobre todo en el modelo industrial, en el modelo de empleo, la automatización inminente. En Juárez en algunas maquiladoras ya se tienen áreas dedicadas a la automatización a nivel piloto para iniciar de manera intensiva en el próximo año a líneas completas de producción automatizadas. Esto no se habla en las políticas públicas, no está contemplado en las políticas públicas, siempre se está hablando en función de una realidad ya conocida, pero no de una realidad que vamos a tener y que es inminente. En los próximos 15 años, la pérdida de por lo menos el 40% de los empleos de más bajo nivel de preparación sustituidos por software y robots. Sí, esto que usted menciona es algo que ya sucede, de hecho, en Corea, en Japón, en Estados Unidos, en buena parte de Europa. Ha significado la reducción de puestos de trabajo en el sector industrial. Las maquiladoras fundaron su existencia en que era tan barata la fuerza de trabajo que no era necesario automatizar. Mucho de la industria automotriz mexicana también ocupa mucho más fuerza de trabajo que el promedio global, ¿no?, de la industria por la precaria automatización. No obstante eso, ciertamente es inevitable que esa automatización se implante. No obstante, hay que considerar que una parte de la pérdida de empleos se compensa con la emergencia de otros empleos. No necesariamente en la misma proporción, seguramente muchos menos, pero que pueden tener efectos multiplicadores. ¿A qué me refiero? El usar muchos robots necesita un montón de mantenimiento. O sea, las empresas que usan robots tienen que tener ingenieros de mantenimiento, obreros de mantenimiento de los robots, hay que cambiarles piezas a cada rato. Es una máquina, un robot, y finalmente una máquina que mientras más intensivamente se use, más se desgasta. Necesitan ajustes en función de la temperatura, del clima, es una lata el asunto de manejar los robots. Por otro lado, este tipo de empleos que le da mantenimiento, que genera el software, que debe ser específico a la planta, etcétera, ha generado ya la creación de los llamados ingenieros in-house de software, ¿no?, que es lo que tienen las fábricas en Estados Unidos. Por ejemplo, Foxconn en Tijuana, que tiene, no la Foxconn de aquí, sino la de Tijuana, que es una planta del doble de tamaño de la de aquí, tiene ya unos 200 ingenieros in-house que se dedican simplemente a diseñar los robots específicos que necesita la planta. Esos 200 ingenieros calculan que de los 10,000 obreros que ocupa esa planta gigantesca, van a despedir a unos 2,000 o 2,500, que no son tantos, es sorprendente eso, porque a su vez la intensificación de ciertas líneas obligará a que se contraten más empleos en otras para compensar la mayor producción, etc. O sea, no es catastrófico, pero no tan catastrófico, porque los ingenieros que son de software ganan mucho más que el promedio de los obreros, por tanto consumen mucho más, van a ir mucho más a los restaurantes, van a comprar más cosas. Eso quiere decir que va a haber más dinero en circulación, tal vez el equivalente a lo que era la masa salarial global de la fábrica antes de la automatización, y por tanto el resto de la economía no necesariamente sufrirá la merma, digamos, de la baja de salarios. Entonces, es muy difícil por ahora calcular los efectos reales. En todo caso, es un fenómeno ineluctable en el futuro, y por eso mismo uno tiene que pensar que hay que prepararse para las nuevas profesiones, digamos, que emergen con toda esta nueva tecnología, y también pensar que aún en ciudades industriales como esta, habrá necesariamente un crecimiento más que proporcional de otras áreas, servicios,
muchas cuestiones derivadas de la propia tecnología que requiere mayores niveles de educación, etcétera, ¿no? Entonces, sí, tiene usted razón, hay que preocuparse, pero no creo que sea la catástrofe inminente ni en un plazo demasiado breve. Había por allá. Sí. Buenas tardes. Primeramente agradecerte, diste un panorama interesante de lo que ha pasado en México, mas sin embargo, siento que se queda corto en muchos aspectos. Cuando hablaste de esta transición democrática, que yo difiero totalmente, no creo que estemos en eso, nos falta mucho. Y la creación de estos cacicazgos gubernamentales, pues han existido siempre. Uruchurtu, Martínez Domínguez, Tulio, cantidad de gobernadores que toman su posición de cacicazgos y hicieron y deshicieron en sus estados, con la venia del gran Tatuani. Creo que va más allá. Para mí es una carencia total de ideología. O sea, los partidos han dejado de ser eso, partidos. Son parte de la comparsa que tú hablabas. Mas, sin embargo, tenemos que ir más allá, porque la plática nos quedamos con esa duda de respuesta. ¿Es un cambio de gobierno o es un cambio verdadero? No sabemos, mas, sin embargo, tenemos que apostarle al cambio, a un cambio de régimen total. Mencionabas, por ejemplo, y ahí voy a terminar ya haciendo la pregunta, de las inconsistencias de producir más petróleo. Y se sustenta en que el automóvil es eléctrico en el futuro, totalmente fuera de la realidad. El petróleo no es para producir gasolinas, el petróleo produce una cantidad enorme de productos, plásticos, petroquímicos, etc. El petróleo no se va a acabar su mercado ni en 10, ni en 25, ni en 100 años. Entonces tenemos que invertirle ahí. Tenemos que invertir en fortalecer nuestra planta productiva nacional y en nuestro mercado nacional, si queremos hacer algo en este país. Y no depender de los externos, no depender de una maquila que aniquila. Tú lo dijiste, la maquila aniquila. Tenemos que apostarle a los jóvenes, a sus oportunidades, a su desarrollo, a su autoconfianza, autoestima. Aquí está el cambio. Por lo tanto, sí requeremos nuevas universidades y cambiar de modelos de enseñanza. Estos modelos anquilosados, tontos de competencias, de prepararlos a lo laboral, es la peor cosa irrisorio que he visto en mi vida. Tenemos que ir más allá. Hoy te hablaba una persona de que se baja el IVA en Juárez al 8%. Fue una propuesta del PAN, ni siquiera de Andrés Manuel López Obrador. Fue una propuesta del PAN. Primero lo aprueba cuando sube y después quieren revertir su decisión. Muy mala decisión. Si queremos competir en frontera, tenemos que bajar el IVA. Y tenemos que aumentar la producción de gasolina para disminuir el 73% de la gasolina que importamos, que nos está dando en la torre al país. Mandamos petróleo barato e importamos gasolina cara a precios del más caro del mundo, tejano. Y aquí tenemos la refinadora en Western Refinery que nos vende la gasolina y nos abre estaciones, que ya le da servicio al gobierno, y sobre todo a este gobierno municipal. O sea, tiene otra visión. Si compro petróleo barato, te hago gasolina cara y ya te la vendo ahí, mexicano, en tu estación de aquí de Foster. Entonces tenemos que apostarle a ese mercado nacional. Estoy de acuerdo contigo, necesitamos la movilización ciudadana, que la ciudadanía sea crítica, participativa. Necesitamos nuevas leyes en este país y cumplir esas leyes. Y así me gustaría, y termino con una pregunta, ¿de qué piensas sería lo importante de cambiar, ahora que tiene la mayoría, referente a las reformas estructurales de este país? Bueno, agradezco tu pregunta porque me permite cerrar la conferencia de manera más adecuada. Empiezo por lo más fácil, el asunto de las refinerías. Digo es lo más fácil porque una refinería lo que produce básicamente es gasolina, petróleo y algunos derivados básicos del petróleo. ¿No? La refinería, no la petroquímica, es otra cosa. Etileno es un derivado que sí pasa por un proceso de refinación, sí. A ver, las refinerías mexicanas tienen capacidad, las actuales, para producir 1.5 millones de barriles. México produce 1.3 millones de barriles en este momento. Tenemos más capacidad de refinación que lo que producimos de petróleo. Nominal la producción de las refinerías, porque en realidad están a 40% de capacidad. De tal manera
que si ponemos a funcionar nuestras refinerías a plena capacidad, no nos alcanzaría el petróleo que producimos para abastecerlas. 1. 2, ¿cuál es la demanda de gasolinas de México? 900,000 barriles, 950,000 barriles al día. O sea, en teoría tenemos en México capacidad de refinación superior a la demanda por más de 50%. De manera que no necesitamos una refinería, discúlpame. Necesitamos que funcionen las refinerías y vamos a tener que importar petróleo crudo para poderlas alimentar. De hecho, ya lo importamos. Entonces, no necesitamos una refinería. ¿No se va a acabar el consumo de gasolina? No, claro que no, pero ahí tenemos 1.5 millones de capacidad de producción, que es la que podríamos atender en el mejor de los casos de que volvamos a producir petróleo crudo, que es nuestra dificultad principal. Entonces, de acuerdo contigo, tenemos que producir en México los derivados necesarios, sobre todo en la petroquímica, tileno, etcétera, que nos permitan tener una cierta autonomía nacional, pero para eso necesitamos, primero, incrementar gradualmente la producción de petróleo, que va a ser carísimo, mejorar las refinerías existentes y gastar el dinero inteligentemente. Eso es a lo que yo me refería, ¿ok? O sea, estando de acuerdo en lo esencial contigo, ahora explico por qué no se necesita de refinería. Eso es un gasto innecesario y que va a desviar la energía que Pemex necesita para hacer las tareas esenciales del momento. En segundo lugar, sobre la pregunta esencial que has planteado, que me parece totalmente pertinente. Cambio de gobierno, cambio de régimen. Claramente, de lo que acabo de decir, estamos en un cambio de régimen, en un cambio de gobierno. Estamos en un cambio de gobierno, no en un cambio de régimen. Para que cambiemos de régimen, se necesita destruir las viejas estructuras de control sindical y político, construir totalmente una nueva relación entre el gobierno y la sociedad y hacer que funcionen los equilibrios intrínsecos a un orden democrático, es decir, la relación entre el legislativo, judicial, ejecutivo, la división de labores entre el gobierno federal, el estatal y los municipales. Para hacer eso, no necesitamos, no debemos reconstruir el presidencialismo histórico. Ese es el gran riesgo en este momento, que como solución pragmática, digamos, que el presidente lo resuelva todo, reconstruimos el viejo orden con el Morena convertido en un nuevo PRI y no cambiamos entonces el régimen político. Entonces, para que cambie el régimen político necesitamos una ciudadanía activa, necesitamos un Congreso que sea digno de ese nombre, un poder judicial independiente y una división entre los niveles de gobierno que sea clara en cuanto a las responsabilidades de cada quien. En cada estado debe haber instituciones operativas, congresos locales funcionales, poder judicial funcional, procuradurías de justicia autónomas. Tenemos que construir, el reto ahora, colega, en el sentido estricto de la palabra, es construir la estatalidad democrática, un estado democrático. Y para eso sí sería un cambio de régimen. Ahora, ¿está a la vuelta de la esquina? No, no está a la vuelta de la esquina. No está en el horizonte del presidente López Obrador, no está en el horizonte de su grupo, está en el horizonte y en la aspiración de la ciudadanía mexicana. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es organizarnos y exigirlo. No nos va a caer del cielo el cambio de régimen, sino que lo vamos a propiciar nosotros. Pues muchísimas gracias, mi querido. Bueno, muchas gracias. Le entrego la constancia de participación.